¿Qué tal? Muy buenas noches, noches de martes de laberinto, como estamos siempre a partir de las 8 de la noche a través de la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM, a través de la página de Radio La Voz Universal 91.2 FM y por supuesto a través de nuestra página Laberinto 2.0. Mandarles un saludo enorme a todas las personas que siempre nos ven, que nos dejan sus comentarios, que siguen las transmisiones de los martes y de los otros días. Agradecer el apoyo del Instituto de Ciencia, Educación, Economía y Salud, ICES, y por supuesto estamos como siempre listos para comentar algunas partes de la realidad que merecen ser comentadas. Hoy, martes 2, tenemos un invitado ya recurrente en nuestro programa, a quien nos agrada mucho tener. Nos referimos a Mario Mercado Callaú. ¿Qué tal, querido Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Como siempre, es un placer estar aquí con vos compartiendo. Y bueno, siempre es grato conversar de cuestiones que tengan importancia con nuestra vida, con el conocimiento y valores como la libertad, pues, ¿no? Entonces, presto para conversar. Claro, y has tocado tres palabras en las que, en torno a las cuales va a girar seguramente nuestra charla de hoy: vida, conocimiento y libertad. Y nos queremos referir porque hoy, bueno, casualmente se presentaron los primeros datos, bueno, tanto que se habla de datos, de vacunas y demás, de la vacuna Sputnik 5, la que está ya en nuestro país, pero que dentro de todo este entorno de la enfermedad, el miedo que provoca, las eventuales salidas o soluciones que se le puede encontrar a toda esta problemática, las vacunas son de alguna manera la esperanza para esto. Sin embargo, querido Mario, el movimiento, ni siquiera el movimiento, los individuos que se afirman contrarios a las vacunas siguen, son bastante numerosos, encuentran bastantes motivaciones para esta postura. Una la menos insensata de repente tiene que ver con cierto escepticismo frente a esta vacuna, al tiempo, ya. Pero también nos vamos a encontrar con otras posturas que son bastante extremas y aquí viene lo complicado, peligrosas para la salud privada y pública, personal y pública en todo caso, para que no se malinterprete. Uno es, como siempre, el factor religioso, que puede convertirse en una especie de óbice al momento de convencer a las personas de seguir las vacunas. Y los otros de un escepticismo bastante extraño, porque no solamente hay un escepticismo ahora con la eventual vacuna para el COVID-19, sino en general. Hemos tenido hace algunas semanas brotes de sarampión, acá en Santa Cruz, acá cerca. Entonces, hay una postura antivacunas, varias posturas antivacunas que se vuelven nomás, hay que decirlo, un poquito peligrosas en esta temática. Sí, bueno, hay muchos motivos, quizá pienso por este tema. Eh, Antes, si voy a hablar un poco de la percepción personal que tengo, cuando era más niño, por lo menos recuerdo que en mi casa habían volantes para vacunación, habían algunos programas de vacunación impulsados, imagino, por el gobierno nacional y municipal, en todo caso, y seguramente con cooperación internacional. Algo Eh, que Había muchos bien, carteles en las calles también, en los muros. exactamente de un tiempo a esta parte, bueno, no ha ocurrido así, por lo menos en los últimos 10 años no pasa eso. Eh, pero sin embargo, eso podría ser para alguien que tiene esta línea de pensar, pongámosle críticamente, y con un nivel de escepticismo que es bueno, ¿no? Es bueno ser escéptico, creo que es muy bueno, pero hay que ser también un escéptico, pero no digamos racional, pero metódico, ¿no? Que tiene que haber una metodología para tener ese escepticismo, ¿no? Porque no vamos a ir dudando de todo, pues, en esta vida, ¿no? Que está bien hacerlo, sin embargo, tenemos que tener alguna forma de cómo alcanzar cierta certeza en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Entonces, pienso que por un lado eso, ¿no? Falta de educación masiva o colectiva, si se quiere, en el tema. Y la otra que las personas no tienen herramientas, ¿no? Para discernir sobre una información que tenga algo de verosimilitud o en todo caso que muestre, digamos, datos y esos datos
nos den cierta certeza sobre algo. O sea, muchas personas, por ejemplo, tienen el escepticismo, pero no saben evaluar, digamos, qué información tiene más peso que otra, ¿no? Entonces, eso también hace que donde hay desinformación, como ahora, por ejemplo, las redes sociales, si bien tienen aspectos sumamente positivos en muchas cosas, por ejemplo, estamos aquí, podemos conversar, sin embargo, también existe todo tipo de informaciones y mucha de la información que hay en las redes sociales no es, entre comillas, de buena calidad. ¿A qué me refiero? No es una información que esté, por ejemplo, basada en huellas, en evidencia, que, por ejemplo, tenga, digamos, algún basamento técnico o científico. Muchas de ellas, bueno, son fuentes secundarias, terciarias. Dentro de la fuente secundaria y terciaria, por ejemplo, están los medios de comunicación, ¿no? Que no es, digamos, la fuente de origen, ellos son los que masifican. Y muchas veces los medios de comunicación, ya sean privados o estatales, bueno, tienen pues un lineamiento, si se quiere, político, o también en todo caso pueden tener también intereses, ¿no? Privados, económicos y de otras índole. Entonces, las personas, los individuos, somos los que tendríamos que tener ciertas herramientas para poder analizar esa información que nos llega y ver, digamos, cuál de esas informaciones nos serviría a nosotros para tomar buenas decisiones, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Que estamos hablando. Es bastante peculiar, obviamente no en todos los casos, no estamos generalizando, pero dentro de esta desconfianza que existe, por ejemplo, al tema que estamos tratando hoy, que son las vacunas, no se mira con la misma desconfianza o con el mismo escepticismo ciertos remedios o tratamientos completamente pseudocientíficos, de los que ya hemos hablado mucho, pero que no se cuestionan. O sea, casualmente, quien te dice que las vacunas no han pasado por las fases, o quienes afirman que producen autismo y no sé qué, hasta mal de ojo, no sé, se inventan todo para las vacunas, son personas que fácilmente recetan o recomiendan ivermectina, dióxido de cloro, etcétera, etcétera. Entonces, como que es muy conveniente a veces ese escepticismo con lo que se juega. Volvemos a ese paradigma, creo lo que me conviene, creo en lo que me beneficia y en lo que es más sencillo. Claro, sucede que muchas personas tendrían primero que averiguar de qué doy como, qué conocimiento doy como válido. Si, por ejemplo, si el conocimiento que para mí es válido va a depender de lo que digan las personas, bueno, probablemente lo que diga mi abuelita, lo que diga mi tía, eh, no sé, pues en Santa Cruz antes la gente se bañaba con agua de tocotoco para curarse, entre comillas, el mocheó, ¿no? Entonces, o los niños no iban, por ejemplo, a los velorios. Ahora, ¿será verdadero eso? ¿Qué de verdadero tiene? Entonces, lo que tendríamos que hacer es un poco cuestionar, ¿no? Antes, por ejemplo, si tomamos la medicina tradicional, el exorcismo durante mucho tiempo fue algo tradicional, ¿no? Y hoy prácticamente no se sabe de exorcistas, ¿no? Por lo menos no vamos por problemas psicológicos, psiquiátricos a que nos exorcicen. Entonces, habría que pensar, digamos, qué tan validero es aquello que nos decían nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestros tías, incluso nuestros padres, nuestras madres. Ahora, si nosotros buscamos certeza, bueno, tendríamos que ir a fuente donde nosotros podamos, por ejemplo, leer, ¿no? Leer cómo se hizo un estudio, de qué trata el estudio, qué métodos se utilizaron y qué hace que ese estudio, por ejemplo, tenga algún valor de verdad, si podríamos decirlo así. Entonces, hoy por hoy tendríamos que ir a revistas científicas, ¿no es cierto? Y bueno, se entenderá que probablemente muchas personas no tengan de repente el dinero para suscribirse a revistas científicas o en todo caso no entiendan mucho del tema. Bueno, podríamos ir a fuentes de divulgación científica, que ya ahí, por ejemplo, ya vamos a encontrar, incluso podemos encontrar algunos errores. Porque no todos los divulgadores de ciencia, por ejemplo, son óptimos al traducir la información que hay en la revista científica para poder divulgar al público. A veces
también hay muchos errores. Sin embargo, ya es una ayuda, nos da mejores pautas que, por ejemplo, un medio de comunicación, como puede ser un periódico o como puede ser también un canal de televisión. O peor aún, cualquier fuente de redes sociales. Entonces, lo primero que tendríamos que cuestionar es cuáles son esas fuentes de información y por qué considero que son verdad. Ahora, mucha gente dice, no, a mi tía le funcionó, a mi primo le funciona. Bueno, pero estadísticamente, será que es así? Porque a veces, y es conocido por todo, por ejemplo, el efecto placebo, ¿no? Hay cosas que son producto, digamos, de la psicología de las personas y eso también nosotros deberíamos cuestionar. O sea, está bien cuestionar medicamentos, vacunas, tendríamos que cuestionar el amplio espectro de esas soluciones, ya sean preventivas o curativas, que nos otorga la sociedad, ¿no?, en la que vivimos. Entonces, ahora, si solamente cuestionamos una parte, habría que preguntarnos por qué lo hacemos. En el caso, por ejemplo, del dióxido de cloro y, por ejemplo, la ivermectina, aunque hay diferencias entre ambas, mucho pasa por el tema económico-político. ¿Qué quiero decir? Se entiende que la ivermectina es barata y, bueno, podría, digamos, expandirse mucho más rápido a las personas, ¿no? Lo mismo se habla del dióxido de cloro, ¿no? Y que supuestamente hay grandes farmacéuticas que tienen intereses. Bueno, y es una forma de verlo. Ahora, para mí en este caso, si estamos hablando de conocimiento, de ciencia y algo que sea mejor para la salud, tendríamos que ir a revistas académicas. En tema de dióxido de cloro no vamos a pelear nada. En tema de ivermectina, los estudios son muy pobres. Hay, creo, si mal no recuerdo, un estudio en Australia que fue con el que se hizo famoso el tema, pero un estudio que ni siquiera es de fase 1, era preclínico. Y si no me equivoco, hay un estudio en Argentina que apenas llega a la fase 1, que ojalá, digamos, se pueda expandir y todo aquello. Sin embargo, sin mayores datos y con muestras de menos de 100 personas, ¿no? O menos de 20 personas, que es un estudio fase 1, si mal no recuerdo, bueno, tendríamos muchos problemas. Y no sucede así, por ejemplo, con el tema de las vacunas, tanto como, por ejemplo, la Moderna o la de Pfizer, y en este caso también, como decía Andrés, la Sputnik 5, ¿no? O B, de Victoria, que así también le pusieron. Has tocado un tema que es importante porque es el desarrollo político, hasta geopolítico con el que juegan las vacunas. Y claro, es innegable que hay intereses, es innegable que hay mucho sin caer en la conspiranoia, obviamente, ¿no? Pero es innegable que hay también este elemento, hasta desde el nombre de la vacuna, está ahí. Sin embargo, eso también juega y se anida, para mí, de la peor manera en el escepticismo así malo de la gente, ¿no? Y de los dos lados, porque te vas a ver cómo los países alineados a cierta corriente ideológica apuestan por un laboratorio, como los otros apuestan por otro, y el ciudadano asume eso de una manera sin preguntar, sin averiguar, sin investigar. Dice, no, no, yo no la China, yo no la rusa porque son comunistas. O al revés, no esta otra porque es del imperialismo. Entonces, como que el evento político, pero ni siquiera grande, sino el que está dentro de la cabeza de la gente, genera también un sesgo. Sin duda que sí. Y ese sesgo también se genera cabalmente por los impulsos o la propaganda política. Por ejemplo, hablemos de la vacuna que ha llegado a Bolivia, que es la Sputnik 5, que es la vacuna rusa, como también se le dice. Esta vacuna, por ejemplo, el gobierno la empezó a promocionar, si mal no recuerdo, de principio de agosto del año pasado, y no había, o sea, no había pasado por la fase 2, no había ni terminado la fase 2, había hecho la parte preclínica, la fase 1, de la fase 2 faltaban resultados, sin embargo, el gobierno estaba ya promocionando esa vacuna, ¿no? Y eso, incluso, por ejemplo, los científicos, ¿no?, distintos laboratorios en Rusia, se manifestaron en contra de esa intervención del gobierno. ¿Por qué? Porque evidentemente a los gobiernos, ¿no?,
y a algunos líderes de distintos gobiernos lo que le interesa es la propaganda política. Lo que hoy vemos, por ejemplo, que se hace aquí en Santa Cruz o en Bolivia con el tema de la pandemia, ¿no? Hay un evento electoral y todo se está minimizando, se minimizan los muertos, los enfermos, por parte de algunos candidatos, y eso es un problema. Ahora, hoy por hoy, si vemos algunos datos, como decíamos, ahí está la publicación, la última publicación en una revista científica bastante prestigiosa, importante, como The Lancet. Bueno, se ve que la vacuna rusa, ¿no? ha podido lograr una eficacia, si se quiere, un 92%, y donde ya participan un poco más de 20.000 personas. Entonces, quiere decir que es una vacuna que está cumpliendo el rigor, aunque lastimosamente se haya manipulado, ¿no es cierto? Se haya hecho publicidad cuando quizás no tenía mucho respaldo. Hoy por hoy cuenta, digamos, con datos que la hacen también importante para prevenir el tema del COVID-19, ¿no? Eso es súper importante lo que mencionabas, ¿no? Porque, a ver, cuando alguien de la comunidad más o menos seria, científica o desde cualquier otro aspecto se opone a ese tipo, no es que se está oponiendo porque vaya a decir que no sirva, sino porque no ha cumplido todavía los procedimientos respectivos. Porque aquí se lo tomó a la mala manera, ¿no? Dice, no, ni siquiera los rusos la quieren. Así, de esa manera bastante, bastante peregrina, ¿no? Entonces, hay que explicarlo bien eso porque es lo otro lo que hay. Y en el caso boliviano, ya que lo mencionabas, y no podemos abstraernos del tema político, claro, además de toda esa propaganda, esa gira que parecen hacer tanto presidentes y ministros por todo Bolivia y alcaldes por todos los hospitales donde se pincha una persona, a pesar de que solo se haya hecho 10 en el primer día, hay que preguntarse, y esto parece, no lo tomemos tan lejano. ¿Qué hacemos si nuestras autoridades, si entre nuestras autoridades y ahora candidatos nos encontramos con profundas posturas, no solo antivacunas, sino anticientíficas? Porque ese no es un elemento que la gente toma lamentablemente al momento de elegir. Y tú lo mencionabas la otra vez con el tema de Germain Caballero, con el tema del dióxido de cloro, por ejemplo. La gente obviamente el votante tiene otras preocupaciones, pero tendría que ser, o podría ser un interesante termómetro también al momento de ver qué hacemos con candidatos que desprecian por completo este tipo de criterios. Sin duda, yo creo que hoy más que nunca un votante, cualquier votante o ciudadano debería no solamente, quizá lo más importante a veces sea analizar la moral, digamos, ¿no? O, o la cola o todo lo que se ha venido haciendo por parte de un político, pero también, cómo no, evaluar el conocimiento, ¿no? Eso es muy importante. Estamos lastimosamente acostumbrados, no solo en Bolivia, no solo en Santa Cruz, sino a nivel Latinoamérica, sobre personas que den grandes y hermosos discursos y que probablemente sean discursos en muchos casos vacíos, ¿no? Pero sin embargo eso, la oratoria a lo largo de la humanidad, porque siempre ha pasado, siempre nos atrapa la elocuencia, la retórica, alguien que se ponga del lado de nosotros, que nos diga que nos va a ayudar, aunque después, evidentemente, eso no quede en ninguna memoria. Entonces, creo yo que hoy más que nunca es importante, ¿no es cierto?, ver y analizar el conocimiento que puede tener el político que está candidateando o, digamos, dentro de la ideología que plantea qué valor se le da al conocimiento, ya sea científico, filosófico, ¿no es cierto? Pero eso hoy por hoy es importante porque si las decisiones, muchas de las decisiones que se toman, ¿no?, a nivel de Estado o a nivel de gobierno, no se las toma, por ejemplo, siguiendo ciertos parámetros científicos, cierto conocimiento que está ahí para cabalmente tomar mejores decisiones, bueno, la podemos pasar muy mal todos, ¿no? Y esto lo digo porque se toman y se han venido tomando malas decisiones, creo que a todo nivel de gobierno en Bolivia, por ejemplo, con el tema ambiental.
muchas veces se ha dejado de lado el tema científico y en todo caso también social del tema ambiental. De ahí vemos esos problemas. Decía yo, por ejemplo, hace rato, un candidato, yo por lo menos no votaría por un candidato que promociona, ¿no es cierto?, algo que no tiene ningún sustento científico, porque en el mejor de los casos vamos a suponer que es un simple ignorante, ¿no? Y que no está, digamos, queriendo lucrar, que es medio inocente, ingenuo y no está queriendo aprovechar de la gente, que yo obviamente tengo mis dudas. Sin embargo, con este espíritu de ayudar, de beneficiar con curas que son baratas, bueno, se puede crear mucho daño, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy los ciudadanos tendríamos que valorar un poco el conocimiento que tienen los candidatos, porque lastimosamente, para bien o para mal, van a haber decisiones que se tomen desde ciertas instancias de gobierno y que nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante analizar eso, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Mario. ¿Algunas palabras finales sobre este tema de los antivacunas en el siglo XXI, antes de terminar? Sí, yo quería también comentar que hay algo que hay mucha gente que dice que el tema de las vacunas, cómo se hacen vacunas tan rápido, cómo se ha podido hacer algo tan rápido si antes las vacunas tardaban bastante tiempo. Bueno, en este caso, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, la de Moderna o la de Pfizer, están implementando tecnología, ¿no? O ciencia que se viene investigando por lo menos hace 30 años. Entonces, esto es importante saberlo y tomarlo en cuenta, ¿no? La investigadora Katalin Caricó y Weissman, que son dos investigadores importantes, probablemente premios Nobel en algún momento en temas de medicina, vienen estudiando, como digo, hace 3 décadas y cuando se viene estudiando una tecnología es mucho más fácil implementarla. Pensemos, por ejemplo, así como un ejemplo sencillo, cuando eh, se inventa el primer, o por lo menos se entiende el principio de un motor eléctrico. A partir de eso, bueno, se pueden crear ventiladores, se pueden crear un sinnúmero, ¿no es cierto?, de aparatos que hoy por hoy nos beneficia. Entonces, cuando se crea una tecnología, poderla aplicarla es mucho más sencillo y por eso, digamos, se han acortado tiempos con el tema de la vacuna, ¿no? Bien. Agradecerte nuevamente, Mario, por estar en el laberinto. Como siempre, es un gusto poder conversar contigo. Gracias, Andrés, y como siempre es un placer y bueno, siempre atento a cualquier invitación, ¿no? Un saludo a todos y siempre continúen siguiendo el laberinto. Un gran abrazo y un enorme saludo también para todas las personas que nos han visto, que nos han seguido y que están, como siempre, viendo nuestro contenido, no solamente los días martes, sino también los días jueves con los jinetes del coronavirus y además de artículos y algunas percepciones que plasmamos en la página. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar el siguiente martes a las 8 de la noche. Que tengan un muy buen descanso.